Muy buenos días. Mi nombre es Alice López, investigadora adscrita del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Hoy estaremos con ustedes acompañándolos en la presentación del segundo reporte correspondiente a 2025 del Radar Colombia-Venezuela, un proyecto del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Compartiremos con ustedes en los próximos minutos este espacio de Radar Colombia-Venezuela a través de los canales de Facebook y YouTube del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de la CAS de Colombia. Extendemos un saludo a la profesora Francesca Ramos, directora del Observatorio de Venezuela, quien lidera el equipo de investigación del Radar Colombia-Venezuela, y a Christine Bishmas, representante en Colombia de la Fundación Konrad Adenauer. Los invito a que compartan esta transmisión con el hashtag Radar Colombia Venezuela. También nos pueden seguir en nuestras cuentas de X e Instagram con @ob-urrosario y @cash-colombia. Hoy compartiremos con ustedes nuestro análisis de los principales hechos acaecidos en Venezuela y las relaciones colombo-venezolanas entre abril y septiembre de 2025. En la segunda parte del programa entrevistaremos a Germán Umaña, quien es presidente de la Junta Directiva de la Cámara Colombo Venezolana y se desempeñó como ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia al comienzo del gobierno de Petro. Iniciamos ahora con Ronald Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela y coordinador del Radar Colombia-Venezuela, quien nos comentará la editorial de nuestro primer reporte que lleva como título El gobierno de Petro estrecha su relación con el régimen venezolano. Adelante, Ronald. Gracias, Alice, a todos aquellos a quienes siguen el Radar Colombia-Venezuela. Este radar se centra en tratar de hacer un ejercicio de balance de lo que han sido estos 3 años de relación entre Colombia y Venezuela desde la llegada del presidente Petro. No obstante, no podemos dejar que en el fondo de este balance también está lo que ha sucedido en los últimos meses en el marco de la relación tripartita entre los Estados Unidos, Colombia y Venezuela. Realmente el presidente Gustavo Petro apoya a Nicolás Maduro ante la arremetida de la administración de Donald Trump. ¿Cuáles son las consecuencias de que el presidente Gustavo Petro siga las narrativas del régimen venezolano? Y finalmente, ¿cuál es ese balance de la relación con Venezuela? Y creo que podemos empezar por ahí, por el balance de la relación con Venezuela. En primera instancia hay que decirlo que la relación ha mejorado sustancialmente. En este momento el Estado colombiano cuenta con 4 consulados en territorio venezolano en las ciudades de Caracas, Maracaibo, San Cristóbal y San Antonio del Táchira. Asimismo, el gobierno venezolano o el Estado venezolano cuenta con 4 consulados en territorio colombiano: Bogotá, Medellín, Cartagena y Riohacha. Todavía estamos muy lejos de esos 15 consulados que tuvimos los colombianos en Venezuela y de los 9 consulados que tiene Venezuela en nuestro territorio, o que tenía Venezuela en nuestro territorio. También quizá vale la pena decir que todavía no terminan funcionando plenamente los consulados. Por un lado, del lado del régimen venezolano, todavía no se le prestan todos los servicios a los ciudadanos venezolanos en nuestro territorio, se instrumentalizan muchas veces políticamente. Y del otro lado, hay que decir que del lado colombiano, dadas las dinámicas de la economía venezolana, los problemas en materia de servicios públicos, todavía no le podemos prestar todos los servicios a nuestros connacionales en territorio venezolano. En materia económica, hay que decirlo, ha mejorado la situación económica respecto al gobierno anterior. En lo que va de este primer semestre de 2025, cerró con 563 millones de dólares de intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. Ha venido mejorando. El año 2024 fue un año muy bueno en el cual se llegó a los 1.125 millones de dólares de intercambio comercial, el mejor desde 2016 entre los dos países. Y hay que recordar siempre que Venezuela es un país que se encuentra en emergencia humanitaria compleja y prolongada, que todavía no vamos a llegar a los 7.223 millones de intercambio comercial que tuvimos en 2008. Y eso básicamente porque, a pesar de que el comercio ha mejorado gracias al acuerdo de alcance parcial, al acuerdo de protección de inversiones, al acuerdo de transporte internacional de carga y de pasajeros, el marco legal en el cual nos movemos todavía no es lo que fue el marco legal que tenía la comunidad andina, y todavía es muy difícil poder reconstruir esa dinámica que llegamos a tener entre Colombia y Venezuela. Ya para ir cerrando, es quizá necesario decir
que en el marco de lo que es la relación diplomática, si bien el presidente Petro y el presidente Maduro tienen una muy buena relación diplomática, eso no se ha visto revertido en los colombianos que han sido detenidos por el régimen venezolano. Según los datos que tenemos por Foro Penal, que es una ONG muy importante en Venezuela que le hace seguimiento a la presencia, a las dinámicas de detención de ciudadanos, por lo menos 34 compatriotas están detenidos en el marco de persecución política y recordemos que hay 1957 colombianos detenidos por otras causas y en otras circunstancias. Tristemente, el éxito que ha tenido la misión diplomática colombiana para proteger a disidentes del chavismo y a defensores de derechos humanos vinculados con el pacto histórico, tristemente hay que decirlo, no se ha visto en la gestión hacia el resto de colombianos que han sido perseguidos por el régimen. Ya finalmente, hay que decirlo, quizá la dinámica de cercanía que tiene el presidente Petro con el presidente Nicolás Maduro también sirve como una válvula de escape para el presidente Petro y el empeoramiento de la relación con los Estados Unidos que se ha deteriorado particularmente en estos 2 meses. Alice, este es el contenido de la editorial del Radar Colombia-Venezuela. Los invitamos a consultarlos en nuestros medios dentro de la página del Observatorio de Venezuela, así como con los medios aliados con los cuales compartimos esta información. Gracias, Ronald. Ahora seguimos con nuestro equipo del Observatorio de Venezuela. Iniciaremos con María Clara Roballo, continuaremos con Ronald Rodríguez y finalmente con Chomi Laceras, quienes nos contarán las principales conclusiones de nuestra acostumbrada sección, el semáforo del radar Colombia-Venezuela, donde destacamos los avances que se han producido en el proceso de reanudación de las relaciones entre ambos países, los temas pendientes y los puntos a los que tenemos que prestar mayor atención. Adelante, María Clara. Buenos días, un saludo a todas las personas conectadas. Y así es, Alice. Hoy en el semáforo señalamos varios de los acontecimientos que han ocurrido en los últimos meses en Venezuela y Colombia. Como es costumbre, iniciamos con los rojos, con los temas en los que hay que llamar especial atención. El primero se refiere al desamparo diplomático en el que están los cerca de 35 colombianos presos políticos en Venezuela. Esto a pesar de que sus familias y varias organizaciones defensoras de derechos humanos le han solicitado repetidamente al gobierno colombiano que les brinde asistencia y defienda el respeto de sus derechos. Se requiere mayor voluntad y una posición más firme del gobierno de Gustavo Petro ante el gobierno venezolano para lograr la liberación de estos 35 connacionales y para que sus familias al menos tengan información sobre ellos y puedan verlos. También en rojo ubicamos la publicación por parte del presidente Petro de un comunicado de la CELAC sobre la presencia militar extrarregional en el Caribe, en el que incluyó a Guatemala y República Dominicana sin que estos países hubieran adoptado y consensuado esa declaración. Esta es una indiscreción que sin duda afecta la credibilidad de Colombia como presidente pro tempore del organismo regional. Igualmente queremos llamar la atención a las simpatías políticas que altas funcionarias colombianas como la canciller Rosa Villavicencio y la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, han expresado en repetidas veces hacia el pasado gobierno de Hugo Chávez, la revolución bolivariana y el actual gobierno de Nicolás Maduro. Dada la compleja relación que tenemos con Venezuela, la consolidación de la dictadura y la ola de represión con la cual el régimen venezolano se sostiene en el poder, se cuestiona si las funcionarias antepondrán los intereses del Estado colombiano a sus responsabilidades a sus afectos políticos. Y en el último rojo llamamos la atención en un señalamiento que hizo recientemente la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, FITAC, que afirmó que de los 373 millones de dólares exportados desde la zona franca de Cúcuta a Venezuela entre septiembre de 2022 y julio de 2025, el 95,1% provino de terceros países y solo el 4,4% del territorio aduanero nacional. Es esencial que la información sobre el comercio bilateral se presente de manera clara y detallada. Lo contrario indica falta de transparencia en las cifras. En amarillo, en los temas que están pendientes, tenemos primero, hay que hacer un llamado frente a lo que es
los cuestionamientos que existen de cara a las zonas económicas binacionales. Por un lado, tenemos la zona económica que fue firmada por las ministras de comercio de ambos países con el acompañamiento de la vicepresidenta de Venezuela el pasado 17 de julio, la cual se conforma por el departamento de Norte de Santander, el estado Táchira y el estado Zulia del lado venezolano, y más recientemente la zona que se dio entre los departamentos colombianos de Vichada y Guainía y el estado venezolano de Amazonas. Si bien este es un importante instrumento para vincular a los dos pueblos, pues llama la atención o genera inquietudes la falta de transparencia que se ha dado en el proceso y sobre todo los alcances en materia de seguridad y soberanía nacional que generan estos instrumentos que, como lo digo, no son demasiado claros todavía. Ustedes van a encontrar en este radar una sección dedicada específicamente a la zona de integración fronteriza, esta zona binacional entre norte de Santander y los estados venezolanos fronterizos. Del otro lado, otro de los trinos de los semáforos que hemos llamado es particularmente sobre la dinámica regional que se da frente al cartel de los soles. Como ustedes saben, el gobierno de los Estados Unidos se ha expresado de cara a lo que significa el cartel de los soles. Se ha logrado un pronunciamiento, una declaración de este como tal, como cartel por parte de los gobiernos de Perú, Ecuador, Paraguay, República Dominicana y lo está estudiando asimismo el Estado panameño. No obstante, Colombia y Brasil, países vecinos de Venezuela, no se han decantado por esta dinámica y de hecho, como lo sabemos, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha hecho alusión al no criterio de cartel para esta organización en su último discurso en Naciones Unidas. Igualmente, pues llama mucho la atención que en el marco de estos acuerdos que se han venido construyendo para mejorar las dinámicas del comercio bilateral, que como lo vimos en la editorial, están mejorando, el acuerdo de transporte todavía no logra solucionar el problema de las pólizas de seguros que se dan. Si bien ya se firmó este acuerdo de transporte internacional de carga y pasajeros, todavía no se tiene una solución definitiva frente al costo de los seguros de los camiones venezolanos. Recordemos que esos camiones son camiones que tienen ya bastantes años en uso, que por las dinámicas y las sanciones internacionales, la consecución de repuestos y el mantenimiento de estos camiones genera dudas y dadas las características del régimen autoritario en Venezuela, muchos de las dinámicas de comercio se dan porque los venezolanos vienen, compran los productos en Colombia, los cargan en los camiones y los llevan a Venezuela. Dadas las lógicas, pues llama la atención que este tema de seguros sigue siendo un tema sin resolver. Y finalmente, para cerrar esta parte de los temas pendientes, de los temas en amarillo, falta transparencia en torno al tema de la negociación que se está dando con Monómeros y la Agencia Energética Binacional. El pasado 19 de agosto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez junto al ministro de Energía colombiano, Edwin Palma, estuvieron presentando acuerdos o cercanías en marco de una agenda a revisar los temas en materia petrolera, gas y energética. No obstante, como está sucediendo en varios temas y lo hemos destacado en los amarillos, hay una falta de transparencia en la materia. Y finalmente, en verde, color con el que clasificamos aquellos temas que avanzan, encontrarán que a inicios de septiembre, en el marco de la conmemoración de los 3 años de la reapertura de la frontera entre el departamento de Norte de Santander y el estado Táchira, se realizó en Cúcuta un encuentro empresarial organizado por la Cámara Colombo-Venezolana con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral, el turismo, las inversiones conjuntas e impulsar una visión de la frontera como eje estratégico de desarrollo sostenible. En esta dirección también resaltamos que las exportaciones de Colombia a Venezuela continúan creciendo. En el primer semestre de 2025, las ventas al vecino país crecieron un 18,9% comparando con 2024. Y en este mismo sentido, el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Regifo, anunció que en máximo 3 meses el tránsito por el puente internacional Atanasio Girardot en Cúcuta estará habilitado las 24 horas. También colocamos en verde que según el diario El Tiempo, debido a la penosa situación de los derechos humanos en Venezuela, está llevando a que tomen creciente fuerza en la Corte Suprema de Justicia los votos salvados de cara a las solicitudes de extradición hacia la nación vecina, pues hasta una tercera parte de los magistrados de la Sala de Casación se han decantado por esta opción ante la falta de garantías que aprecian en el Estado venezolano.
todas estas noticias son noticias que consideramos positivas. Esto es todo en la sección del semáforo de Radar Colombia-Venezuela. Continuamos, Alice. Gracias, equipo. Seguimos con Ronald Rodríguez, quien nos señalará los trines que ha hecho el presidente Gustavo Petro, que ha realizado a través de la red social X, eh, requi- refiriéndose a la crisis que ha desatado entre Venezuela y Estados Unidos a raíz de la movilización de una importante flota naval de este país cerca a las costas de Venezuela. Cuéntanos, Ronald. Gracias, Alice. En efecto, uno de los ejercicios que realizamos en el marco del Radar Colombia-Venezuela son las declaraciones que da el gobierno nacional respecto a la relación bilateral. En este caso, hay que decir que el presidente de la República se suele expresar a través de la red social X, como es de público conocimiento, y muchas veces los pronunciamientos oficiales, en lugar de ir en notas diplomáticas o en instrumentos de la Cancillería, pues salen a partir de las declaraciones que da el presidente de la República en su red social. En este caso hay algunos temas que llaman la atención. Primero, y sobre el cual queremos hacer un llamado, es la relación que da el presidente frente a la interpretación de la presencia del ELN en Venezuela, y lo cual incluso causó un conflicto o una confrontación con el segundo a bordo del régimen venezolano, con Diosdado Cabello en su momento. Y es que el presidente Petro, en esta dinámica de lo que sucede con los Estados Unidos, ha señalado que el gobierno venezolano apoya al gobierno colombiano o al Estado colombiano en la confrontación con el ELN, y ha empezado una dinámica de descalificación respecto de este grupo guerrillero, el cual se diferencia, y ustedes pueden encontrarlo en los radares previos, al tono que tenía el presidente frente a este grupo. Recordemos que como estaban en el marco de la paz total, el presidente se ayudó del gobierno venezolano para esa negociación. En este caso, el presidente se ha distanciado del ELN, y el trino más largo que ustedes encuentran en esta página pues es una reflexión respecto a cómo el ELN se ha visto involucrado en dinámicas de narcotráfico y cómo esto termina pesando en esa relación tripartita entre el Estado colombiano, el Estado venezolano y los Estados Unidos. También hay que hacer un llamado particularmente a algunas declaraciones que ha hecho el presidente frente a la dinámica del cartel de los soles. Recordemos que el discurso de los Estados Unidos se ha caracterizado por señalar al cartel de los soles, al Tren de Aragua, como organizaciones terroristas. Por el contrario, el presidente colombiano dice que estos no son tales, que no son como, que no funcionan como carteles, pero particularmente sigue hablando de una junta del narcotráfico de la cual no hay mucha información y a la cual responsabiliza como ser el gran actor narcotraficante que existe en el país, sin que se dé mayor información más allá de los trinos y algunas declaraciones en sus consejos de ministros. También hay que llamar la atención, ya lo hacía la profesora María Clara en los semáforos de este radar Colombia-Venezuela, que el presidente de la República, tan propenso a la diplomacia de redes sociales, pues puso a los países de República Dominicana y Guatemala dentro de la declaración de la CELAC. Esta fue la declaración formal. Llama la atención que, a pesar de los pronunciamientos diplomáticos de estas dos naciones, todavía no se retira el trino. El trino todavía permanece en la red, y ustedes van a encontrar en esta página el hilo de trinos que hizo en su momento el presidente. Finalmente, hay que llamar la atención frente a un comportamiento que ha tenido el presidente frente a la liberación de colombianos y de algunas personas cercanas a sus tendencias políticas. En este caso, llama la atención como el presidente de la República recuerda el caso de Enrique Márquez, quien fue candidato a las presidenciales en el año pasado y que se encuentra detenido en Venezuela para su liberación. Este es un tema que va a ser recurrente en la relación. Ustedes van a poder encontrar los diferentes trinos del presidente de la República durante este periodo en torno al tema de la relación tripartita entre Estados Unidos, Colombia y Venezuela, pero también en lo que es la interpretación de lo que sucede con el régimen venezolano. Alice, estos son los trinos que compartimos en este radar Colombia-Venezuela. Más adelante ustedes van a poder encontrar algunos artículos en los medios de comunicación aliados donde van a estar los análisis a profundidad de este ejercicio. Gracias, Ronald. Seguidamente, María Clara Roballo nos comentará el primer memorándum de entendimiento suscrito entre Colombia y Venezuela para la creación de una zona económica especial binacional entre el Departamento del Norte de Santander y los estados de Táchira y Zulia,
así como las reacciones que este acuerdo ha generado. Adelante, María Clara. Gracias, Alice. En efecto, en esta sección encontrarán información y observaciones generales sobre el memorándum de entendimiento firmado el pasado 17 de julio de 2025 por Diana Morales Rojas, la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, y del lado venezolano por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y la ministra del Poder Popular para Comercio Exterior, Coromoto Godoy. Este instrumento de cooperación e integración busca crear una zona económica especial binacional, llamada Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional, en un área aún indefinida entre los estados de Táchira y Zulia en Venezuela y el departamento del Norte de Santander en Colombia. El documento establece que la zona binacional es para tratar temas relacionados con cultura, educación, turismo, salud, comercio y cualquier otro que designen las partes. Además, prioriza la cooperación institucional en la producción de café, frutas tropicales, musáceas, cacao, caña de azúcar, tubérculos, ganadería, producción láctea y otros que puedan identificarse de manera conjunta. Para el desarrollo de esta zona binacional se creó un equipo de trabajo bilateral para elaborar planes de acción anuales y también se buscará desarrollar actividades de capacitación técnica a gobiernos y actores locales, a pequeñas empresas y a comunidades ubicadas en estos territorios. La vigencia de este primer memorándum será de 5 años. En el documento se habilita la prórroga automática por periodos iguales y la posibilidad de cancelación cuando alguna de las dos partes lo solicite. Si bien este memorándum no es un instrumento vinculante, su firma sí ha generado reacciones de gran inquietud y crítica en diferentes sectores de la sociedad colombiana. Algunos señalamientos han girado en torno a que por la amplitud y el alcance de este nuevo marco de cooperación binacional, su indefinición, pues se giran a que este memorándum debió procesarse como un tratado internacional. Por lo tanto, requeriría ser ratificado por el Congreso y revisado por la Corte Constitucional. Otras inquietudes se refieren a los riesgos que el memorándum implica en materia de soberanía territorial para Colombia, tomando en cuenta que aún hay diferencias en la delimitación fronteriza entre Colombia y Venezuela, como es el caso de territorios en La Guajira. Asimismo, se ha criticado que el alcance del memorándum es aún indefinido y que el proceso de creación y desarrollo ha sido poco transparente, porque se adelantó sin consultar a las autoridades locales, los sectores económicos y las comunidades que hacen vida en esos territorios. También se teme que la zona binacional favorezca en la región la expansión de prácticas institucionales autoritarias del gobierno venezolano y que se fortalezcan actores y acciones criminales de grupos armados y delincuenciales presentes en la región. Por su parte, la canciller Yolanda Villavicencio reafirmó ante la Cámara de Representantes que este no es un instrumento vinculante, que es una iniciativa coherente con la Constitución del 91 y el actual Plan Nacional de Desarrollo, que en materia de política exterior prioriza la integración con América Latina y el Caribe. A su vez, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también aseguró que en el documento no se contempla ningún asunto territorial. Y el exministro de Comercio, Germán Umaña, declaró que el memorándum no es un nuevo acuerdo, sino parte de la hoja de ruta del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela y de lo que ya se estableció en el acuerdo de alcance parcial número 28, el acuerdo de protección de inversiones de 2023 y la reciente reactivación del acuerdo de transporte terrestre de carga y pasajeros. Esto en cuanto a lo firmado el 17 de junio. Ya para finalizar, quisiera mencionar que recientemente los medios de comunicación anunciaron que el 24 de septiembre se firmó un segundo memorándum de entendimiento, esta vez para los departamentos de Vichada y Guainía en Colombia y el estado de Amazonas en Venezuela. Sin embargo, el gobierno colombiano no ha publicado el documento de este segundo memorándum que fue firmado en Puerto Carreño la semana pasada. Hasta aquí con esta sección. Continuemos, Alex. Gracias, María Clara. Ahora, Chomi Las Heras, investigadora adscrito del Observatorio de Venezuela, nos presentará la cuarta parte de la cronología de los principales hechos acaecidos en Venezuela, desde abril hasta septiembre de 2025. Adelante, Chomi. Gracias, Alicia. En nuestra acostumbrada cronología correspondiente al periodo que va del 1 de abril de 2025 al 29 de septiembre de este año, hacemos referencia, entre muchos otros temas,
a los principales hechos que asignaron la celebración en Venezuela de las elecciones parlamentarias regionales del 25 de mayo, así como las locales del 27 de julio. Igualmente, reflejamos la grave situación de los derechos humanos que se vive en el país vecino a través de diversos informes de organismos internacionales y de entidades de la sociedad civil. Abordamos asimismo las negociaciones que tuvieron lugar entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro para el intercambio de prisioneros, el levantamiento parcial de las sanciones petroleras a Venezuela y la devolución de los migrantes irregulares a la nación suramericana. Asimismo, nos hacemos eco de los acontecimientos que han tenido lugar en el Caribe a raíz de la movilización de una amplia y poderosa flota de la Armada estadounidense frente a las costas de Venezuela que Washington ha justificado como parte de su lucha contra el narcotráfico y las reacciones que esto ha suscitado no solo en Caracas, donde se declaró el estado de conmoción exterior, sino en otras partes del mundo, en particular en América Latina. En este sentido, destacamos el apoyo que el presidente Gustavo Petro ha dado a su homólogo venezolano y la decisión de ambos gobiernos de reforzar la presencia militar en la frontera común, entre otros importantes hechos relacionados con esta grave crisis. En el campo de las relaciones colombo-venezolanas, anotamos la firma de un par de memorándums para la creación de zonas económicas binacionales en las fronteras entre los departamentos de Norte Santander con los estados Táchira y Zulia, así como entre los departamentos de Vichada y Guainía con el estado venezolano de Amazonas, como lo hemos venido explicando ampliamente en este radar. En lo atinente a las relaciones entre Bogotá y Caracas, también nos referimos a las reuniones mantenidas entre ambos gobiernos para explorar la colaboración en el tema de los hidrocarburos y a los problemas que la Cancillería colombiana ha enfrentado para darle asistencia consular al menos a casi 40 colombianos y colombo-venezolanos que se encuentran detenidos en Venezuela por razones políticas. Este es un resumen de los principales acontecimientos que tocan a Colombia y Venezuela acaecido en los últimos 6 meses. Para mayores detalles pueden consultar la cronología de nuestro segundo reporte del Radar Colombia-Venezuela. Adelante, Alice. Gracias, Chomin. Seguimos con nuestra acostumbrada entrevista. En esta ocasión, el equipo del Radar Colombia-Venezuela conversará con Germán Umaña, presidente de la Junta Directiva de la Cámara Colombo-Venezolana y exministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Con Germán Umaña conversaremos sobre los avances de las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela, sus retos y obstáculos. Adelante, equipo. Bienvenidos a la entrevista del Radar Colombia-Venezuela, un proyecto del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario que se realiza en alianza con la Fundación Konrad Adenauer. El día de hoy vamos a entrevistar al profesor Germán Umaña, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana y exministro de Comercio, Industria y Turismo, pero sobre todo profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Germán Umaña, bienvenido. Muchas gracias, es un placer siempre estar con mis compañeros, profesores de universidad, entre otras cosas, porque si algo le falta al país en este momento es que la intelectualidad, los que hemos hecho durante tantos años un diagnóstico de la situación de nuestro país y de la situación internacional, debemos ser oídos para dejar de hacer tanta locura con los temas que se vuelven de coyuntura cuando lo que realmente el país necesita es analizar los temas de la estructura. En efecto, profesor Omaña, yo empezaría a preguntarle precisamente a partir de su experiencia, ¿cuál es el diagnóstico de Venezuela como socio comercial con sus debilidades, con sus fortalezas? Bueno, lo primero es que Venezuela no es solamente un socio comercial. En el pasado fue la base de la integración andina, de la integración latinoamericana. Venezuela y Colombia, como países en Latinoamérica unidos, representarían, después del Brasil, el más importante eje de la integración latinoamericana.
Cuando le preguntan a uno, como usted lo está haciendo en este momento, que si es comercial, no, es político. Es un tema profundo de fronteras. Es un tema importantísimo de complementación industrial, productiva, de servicios, pero sobre todo es un tema social y de bienestar de las poblaciones. Profesor Umaña, quisiera preguntarle sobre los impactos de la reanudación de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela en la zona de frontera. Ha habido una normalización de los pasos y avanza en normalización del comercio. ¿Cómo ha impactado esto a las poblaciones fronterizas? Mire, su pregunta es tan interesante y además aprovecho porque yo escribo una columna en El Tiempo cada 15 días que lee mi señora y mi hijo y mi hija. Entonces, poderlo decir en este momento implica que puedo tener 4 lectores más o por lo menos 4 personas que escuchan más. Permítame usted decirlo como lo dije en la columna del Tiempo con su pregunta. Lo primero fue la integración social. Y usted sabe bien que la pobreza absoluta en el norte de Santander disminuyó del 46,7 en el 2021 al 31% en el 2024. En segundo lugar, el coeficiente de Gini, un indicador de la distribución del ingreso de justicia social, disminuyó del 0,55 en el 2021 al 0,47 en el 2024. Eso es muy de fondo porque es el mejor indicador del coeficiente de Gini en todo el país. El indicador de la distribución del ingreso disminuyó del 0,55 al 0,47. Ya lo dije. La pobreza multidimensional del 16% hasta el 11,5 en ese mismo periodo. El desempleo del 20% al 12,8%. La inflación del 10,86 hasta el 4,28. El PIB per cápita creció y la informalidad disminuyó del 69% al 24%. Esto, en primer lugar, son los indicadores sociales. Y me pregunto, María Clara, si no es interesante ver que el aspecto fundamental, porque eso mismo ocurrió en la frontera del Táchira, en el caso venezolano, que desafortunadamente, Shomin, los datos no existen con claridad, pero se siente en lo que pasó en la frontera. En segundo lugar, y usted lo dice también, María Clara, se fortaleció el marco institucional. Es que las instituciones son fundamentales, pero las instituciones con acuerdos internacionales son aún más importantes, porque eso significará que con cualquier cambio en los gobiernos se mantendrán los acuerdos internacionales, porque tienen fuerza legal internacional. Entonces, resumiendo, ¿qué pasó allí en el tema comercial? Se profundizó el acuerdo de alcance parcial en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. C, después de 8 años que estaba un acuerdo de transporte que no se había llevado al Congreso de la República, se llevó, lo aprobó la Corte Constitucional y en este momento tenemos un tratado internacional aprobado por los ejecutivos, los legislativos y la parte jurisdiccional de los dos países, un acuerdo con fuerza legal internacional, el acuerdo de transporte. En el último día, como ministro de Comercio, Industria y Turismo, el Congreso de la República aprobó el Tratado de Protección de Inversiones entre Colombia y Venezuela que da seguridad jurídica a los inversionistas de los dos países. Ese Tratado de Protección de Inversiones es de la mayor importancia. Se restablecieron las relaciones diplomáticas, se dio la protección consular a los ciudadanos y a las empresas de los dos países. Y algo que para mí fue muy caro, el primer acto como ministro de Comercio, Industria y Turismo fue restablecer el paso de los niños entre Norte de Santander y Táchira para que pudieran estudiar en condiciones de respeto a sus derechos humanos y a los de las personas. Después vino
toda la circulación libre de personas, el tránsito de mercancías. Se logró en esos acuerdos de transporte recuperar la conectividad aérea. Y al contrario de lo que Ronald decía todos los días, hace un año estuvimos en la Cancillería o hace menos, unos 9 meses, 10 meses, cuando él decía que la migración se iba a multiplicar más o menos por 1000, porque siempre ha sido relativamente exagerado. Y resulta que lo que hay es una migración inversa en este momento. Pero eso es lo segundo, el marco institucional. Pero lo tercero es el definitivo papel del empresariado y de sus organizaciones, porque se ha generado desarrollo sostenible y empleo, así como una nueva demanda y complementación industrial y productiva en bienes, servicios e inversiones. Ese es el tercer punto, el papel del empresariado, que no se ha metido en política con mucha inteligencia y que ha entendido que la coyuntura es algo que pasa y la estructura es algo que queda. Pero tal vez el cuarto punto, que es el más importante, es el fortalecimiento de la integración de los territorios y las fronteras. Los gobernantes regionales de los dos países han asumido el compromiso de constituirse en el eslabón indispensable en la integración binacional, en los mercados internos y en su relación con los gobiernos centrales. Ustedes vieron lo que pasó el 3 y el 4 de septiembre en la ciudad de Cúcuta. Allá estaban todos los empresarios, todos, pero con el apoyo de todos los gobernadores de frontera, independientemente de cualquier cosa. Era muy importante eso. Solo en un resumen esos puntos, pero se ha logrado mucho, pero falta tanto, especialmente en los temas relacionados con las inversiones conjuntas en bienes y servicios. Mire, hay una farsa grande cuando los analistas dicen que hay que diversificar los mercados. ¿Cuál es diversificar los mercados si producimos lo mismo y exportamos lo mismo y tenemos unas limitaciones inmensas? Hay que tener claro que el capital no es plastilina. Es decir, que las máquinas no se vuelven dinero y el dinero no se vuelve máquinas automáticamente. Si no creamos una nueva oferta productiva con formación bruta de bienes de capital, y si no creamos y si no desarrollamos lo que la teoría económica nos enseña, que es el fortalecimiento de la capacidad humana. Ojo, yo no digo capital humano porque eso es neoliberal y yo no soy neoliberal. Yo no soy un economista ortodoxo, yo soy un economista heterodoxo y creo en el desarrollo de la capacidad humana. Y eso, la incorporación de progreso técnico, la innovación, el desarrollo de la tecnología, sumado al fortalecimiento de nuestra capacidad humana con la educación, son dos aspectos fundamentales que se deben analizar y eso es lo que puede estar en el memorando ese de entendimiento que sirve para bien poco porque no tiene fuerza legal, pero sí debería servir para que el diálogo se iniciara en el tema fundamental de fortalecer bilateralmente nuestra oferta exportable y trabajar en los desequilibrios de la balanza comercial que existen en este momento, en la recuperación de la infraestructura, de la logística y sobre todo del financiamiento. Además, fortalecer aún más la institucionalidad. En conclusión, María Clara, la verdad es que si tú me preguntas esto, es que después del 2022 y el cierre de la frontera y la barbarie de romper unas relaciones diplomáticas, que eso no se le ocurre a nadie, fue el fin de una larga noche y de los desencuentros, así como la recuperación de la esperanza. Y sí, fue una profesión de fe con el desarrollo, la sostenibilidad, y a pesar de todo se ha construido integración. Profe, Fundamentalmente las diplomacias, termino, empresarial, la diplomacia regional, la diplomacia social de las organizaciones sociales, de los empresarios, de los gobernantes regionales, han implicado un cambio profundo en lo que nosotros quisiéramos para la integración colombo-venezolana. Porque es que resulta
que los 2.200 kilómetros de frontera no los podemos cambiar. Lo que cambian son los gobiernos y la coyuntura se constituye simplemente en un velo que nos impide ver lo que es el desarrollo conjunto de dos países en el largo plazo. Profesor Umaña, cuéntenos cuáles son los sectores económicos colombianos que se han visto mayormente beneficiados por la reanudación de las relaciones comerciales con Venezuela. Bueno, los sectores económicos con esa oferta limitada que tiene Colombia, pues tienen que ver fundamentalmente con los sectores agropecuarios y agroindustriales en primer lugar. Fíjese usted, en el día de ayer pasaron por la frontera 1.500 reses. No sé si pasaron todas, pero eso es lo que está en la negociación ganado en pie en esta materia. Pero por otra parte, en Venezuela existe una recuperación. Dime la zona, Somin, que tú en portugués, portuguesa es que se llama. Sí, La, en estado llanero. la recuperación del sector agropecuario allí es formidable. En el pasado, hace 20 años, Venezuela tenía 20.000 tractores, por poner un ejemplo, y nosotros teníamos 5.000 tractores. Colombia ha contribuido con la exportación de agropartes. En este momento hay una exportación creciente en todo lo que tienen agropartes y todo lo relacionado con ese sector de la maquinaria agrícola venezolana, donde Colombia ha cumplido un papel fundamental, más la exportación de alimentos. De otra parte, en alguna medida se han reincentivado sectores de bienes intermedios. Y esos sectores de bienes intermedios también tienen que ver con la recuperación de Venezuela. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los transformadores, con los cables y conductores eléctricos, transformadores pequeños porque los grandes los producen las multinacionales de diferentes países, pero realmente en esa recuperación de la termoeléctrica y en esa recuperación de la estabilidad en el sector eléctrico venezolano, pues hemos contribuido fundamentalmente. Ha habido una complementación importante en materia siderúrgica. En este momento hay todo un trabajo que estamos haciendo con empresas colombianas y empresas venezolanas, en donde, por ejemplo, en la producción de briquetas, la briqueta es un producto que sirve para la producción de acero en muchos aspectos. Y resulta que en este momento la negociación establece la posibilidad de que se entregue una mina y una briquetera con cerca de 1 millón o 2 millones de toneladas de producción, que significa una complementación industrial y productiva fundamental, porque es la materia básica para producir el acero y sustituir un bien escaso que es la chatarra, tanto escaso en cantidad como escaso en calidad. Eso podría significar una exportación de Venezuela cercana a los 400 millones de dólares, lo que equilibraría de manera importante la balanza comercial, pero sobre todo la complementación industrial y tanto en el Atlántico como en el Pacífico, la exportación por nearshoring para Centroamérica y las islas del Caribe insular y por Colombia, todo lo que es la comunidad andina y en general todo lo que tiene que ver con lo que podemos hacer para integrarnos a los mercados sur-sur, especialmente a los mercados del sudeste asiático. También existen muchas exportaciones de consumo durable, pero una exportación que a mí me parece que es dulce, que son todos los productos de la canasta alimentaria producidos por empresas como Colombina, como Superalimentos, como Aldor y demás. Desafortunadamente no tenemos lo mismo en las exportaciones venezolanas y eso hay que promoverlo. Volvemos al tema de promover la recuperación de la estructura productiva venezolana, porque solo así tendremos un equilibrio en la balanza comercial. Es solo un resumen de algunas de las cosas que exportamos. Exportamos vehículos. Sofasa tiene una exportación de vehículos interesante y también bienes de consumo durable, pero sobre todo
En la metalmecánica hay también una reincentivación importante del comercio. Profesor Umaña, quisiera preguntarle justamente algo de lo que se ha referido en esta respuesta y es la balanza comercial entre Colombia y Venezuela. Cuando vemos las cifras, encontramos que predominantemente hoy se favorece Colombia. Y quisiera preguntarle qué tan sostenible es mantener esta relación comercial con este gran desequilibrio y qué se pudiera hacer al menos al corto o mediano plazo. Al corto, en el mediano plazo, en el encuentro empresarial que tuvimos, mire que hemos desarrollado una cosa muy importante. Y digo hemos desarrollado porque sí, lo hemos desarrollado tanto desde la parte institucional gubernamental como de la parte regional, como ahora yo como ciudadano de a pie. Quería aclararle a Ronald que soy presidente de la Junta Directiva, no presidente ejecutivo de la Cámara Colombo-Venezolano, y como tantas cosas que estoy haciendo en este momento es ad honorem. Quiero aclarar que yo vivo con mi pensioncita de la Universidad Nacional de Colombia y la de mi esposa, que trabajó toda la vida, y eso nos alcanza porque ya no somos consumistas para vivir con toda tranquilidad y me puedo dedicar a hacer muchas actividades ad honorem. Inclusive le puedo dictar en la Universidad del Rosario clases gratis con mucho gusto, sin ningún problema. Pero cuando usted me pregunta, María Clara, el tema del desequilibrio comercial, claro, eso es lo que he tratado de decir. Si no contribuimos a la recuperación de Venezuela, esa balanza comercial va a seguir siendo deficitaria, como es deficitaria la balanza comercial con el resto del mundo. Si usted quitara petróleo y materias primas y bienes intermedios y minerales raros, Venezuela tiene una balanza comercial permanente. El propósito de Venezuela en este momento ya es curioso. Nunca ha habido tantas privatizaciones en ningún país de Latinoamérica como ahora en Venezuela. Uno podría decir que se volvieron neoliberales. Todas las empresas que fueron expropiadas están siendo entregadas a los sectores privados para esa recuperación. Y en eso es interesante pensar que entre sectores privados Colombia puede contribuir a esa recuperación productiva. Esa recuperación productiva significará que tendrán una oferta exportable mayor y solamente en esa medida va a ser sostenible en el largo plazo el desequilibrio que dejará de serlo de la balanza comercial. ¿Cuáles son, profesor Umaña, los retos y barreras que persisten en la relación comercial entre Colombia y Venezuela? Tal vez los retos más importantes tienen que ver con el sector agropecuario. Hay problemas no, hay falta de homologación en todos los temas sanitarios, en todos los temas fitosanitarios y zoosanitarios. Hay problemas en todos los temas de armonización en materia del INVIMA y de los INVIMAS de los dos países. Existe falta de claridad sobre cómo vamos a desarrollar la hoja de ruta de las denominadas zonas económicas especiales. Realmente todas las legislaciones de Colombia y Venezuela coinciden en cuanto a incentivos, en cuanto a zonas francas que allá existen de la misma manera, en cuanto a infraestructura y en cuanto a complementación de inversiones. Es decir, son muchos los retos porque no hemos logrado, ese debe ser absolutamente claro, tener una alternativa de promover un modelo de desarrollo binacional que signifique el cambio y el avance en las estructuras productivas. Ese es un reto. Otro reto es que no hemos tenido objetivamente la posibilidad de entender cómo fortalecer el tema de una migración virtuosa. Colombia hizo mucho. Ronald participó en esto y ayudó muchísimo, y ustedes en el observatorio muchísimo, e identificaban claramente cómo esa mano de obra formidable, no mano de obra, cómo esa migración virtuosa de venezolanos de primer nivel en todos los sectores, tanto en el petrolero
como en la petroquímica, como en el siderúrgico, como en la metalmecánica, como en el mismo sector automotor, con capacidades inmensas. Lo que hicimos fue una integración precisamente en todo lo que no necesitábamos. Los profesionales de la salud que llegaron a Colombia, y lo que hicimos fue hacer una cosa puramente proteccionista, llamémoslo amable para la integración, pero nunca hicimos lo que teníamos que hacer, que era la integración virtuosa de esa gran capacidad intelectual, técnica, científica de los venezolanos a la economía colombiana. En este momento se presenta un fenómeno muy interesante, que se están devolviendo, por lo menos de Colombia, ese tipo de gente calificada que indudablemente va a servir al desarrollo venezolano, y eso a mí me significa realmente un descanso porque estamos pensando está pensando Venezuela que debe volver a regresar, a promover el regreso de esa maravillosa capacidad humana que tenía Venezuela en el pasado y que la perdió. Profesor Umaña, ya para cerrar, siempre ha sido la relación entre Colombia y Venezuela una relación fundamental. En este momento, cuando ya estamos entrando en plena campaña electoral, una de las preguntas que queda sobre la mesa es ¿por qué es importante mantener la relación con Venezuela después del 7 de agosto de 2026? ¿Por qué es importante mantener esta relación comercial, diplomática, consular? Bueno, es que creo que toda la entrevista la hemos dedicado a eso. Y esa entrevista creo que la respuesta se la doy, pero ¿sabe qué diría yo? Que los políticos no deberían incorporar dentro de su campaña temas como el cierre de la frontera, como el tema que es imposible de cambiar los gobiernos, que eso no es el objetivo, porque el bienestar de las poblaciones, como lo hemos dicho durante toda la entrevista, el bienestar de las fronteras, el desarrollo conjunto de Colombia y Venezuela, está libre, debería estar libre, no está libre de la coyuntura. Pero mira que es interesante que cada vez que llegan los políticos otra vez a pretender hacer conciertos para tumbar el gobierno venezolano, son rechazados por la población. Ahora no alcanzan a reunir 500 personas cuando antes era multitudinario. Aprendimos que la coyuntura política no debe meter las manos en un proceso virtuoso de la integración colombo-venezolana. Profesor Germán Umaña, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, ex ministro de Comercio, Industria y Turismo, y un amigo del Observatorio de Venezuela que nos ha acompañado en diferentes cátedras de Venezuela en los ejercicios que hacemos desde el observatorio. Este es el Radar Colombia-Venezuela. Los dejamos. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Hemos llegado así al final de nuestra presentación del segundo reporte del Radar Colombia-Venezuela, correspondiente a 2025. Ahora también pueden vernos a través de YouTube. Los invito a que compartan esta presentación de hoy a través del hashtag Radar Colombia Venezuela y pueden seguirnos en nuestras cuentas de X e Instagram como @ob_urrosario y @cash_colombia. Pueden consultar el reporte completo del Radar Colombia-Venezuela y las demás publicaciones del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario colocando en su buscador favorito Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario. Los esperamos en el próximo Radar Colombia-Venezuela. ¡Feliz día!